Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a su programa Instrumento Escogido, y gracias a Dios porque nos permite en esta tarde estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes, y gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y gracias a Dios porque nos permite seguir compartiendo la palabra de Dios, seguir estudiando y seguir con esta hermosa serie. A mí me gusta mucho estudiar y profundizar de la palabra de Dios y cómo Dios habla a nuestros corazones, y que nosotros podamos ver claramente lo que nos dice la palabra de Dios y aprender de ella. Nosotros podemos ver cómo a través de esta serie, el Evangelio de Jesucristo, pues vemos que la palabra de Dios, la Biblia, es una sola historia de amor, de redención, desde el Génesis hasta Apocalipsis, y podemos nosotros darnos cuenta que Dios nos ama y que Él es quien toma la iniciativa y quien nos busca, y gracias a Dios por ello. Por eso, siéntete privilegiado si estás escuchando palabra de Dios, si Dios ha hablado a tu corazón, si Dios ha tocado tu corazón, y gloria a Dios por ello. Así es que continuamos con esta serie, el Evangelio de Jesucristo, y el tema, el día de hoy, la misión, el objetivo, el propósito, el ministerio de Juan el Bautista. Y vamos a tomar de la vida de Juan el Bautista para posteriormente enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo. Es un personaje especial que Dios así lo escogió de esta manera, al igual como escogió a María como un vaso escogido, como esa mujer a quien muchas de las judías en aquel momento, de esas familias judías, esperaban de seré yo, o en esta familia será la escogida, una virgen para que conciba
y que naciera Emmanuel, como estaba profetizado 722 años antes en el libro de Isaías, y se hacían esa pregunta frecuentemente. Y también de este profeta estaba ya escrito, y fíjate, estaba profetizado acerca de este profeta, valga la redundancia, desde el Antiguo Testamento se hablaba de él. Y recordemos que había estos 400 años de silencio y el pueblo estaba con esa necesidad, con esa hambre, con ese anhelo de que Dios hablara a su pueblo. Este personaje es escogido por Dios y es especial desde el momento en que, desde antes que naciese. ¿Cómo fue? Que fue esa profecía hecha a su padre, Zacarías. ¿Dónde estaba Zacarías? Donde recibe él esa confirmación a la petición que tenían por años. Yo estoy especulando, pero es de suponerse que pues años pidiendo por un bebé. Ya estaban ambos, él y su esposa, ya eran también, pues dice la palabra de Dios que pues eran ya de edad avanzada, y estando él sirviendo en el templo, como es anunciado por parte de un ángel de que iban a tener familia, y también de que su hijo iba a ser lleno del Espíritu Santo desde aún del vientre de su madre, de Elizabeth. Entonces este personaje también es especial, porque iba a preparar el camino, y te digo, está profetizado, y lo vimos una pequeña parte en la enseñanza del día de ayer, tú lo puedes checar, y nosotros podemos ver cómo en la vida de Juan el Bautista este propósito es especial. Su vida es corta, realmente, pero cumple el propósito que Dios está mandando. Y vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a través de las Escrituras, Señor, tú nos muestras, Señor, que aunque a veces haya periodos de silencio en nuestras vidas, tú tienes tu tiempo que es perfecto. Y que a cada uno de nosotros, Señor bendito, tienes un propósito específico, como lo vamos a ver en la vida de Juan el Bautista, Señor. Y que vamos a estar en esta tierra hasta que cumplamos el propósito por el cual tú nos has mandado. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de propósitos para cada uno de nosotros, Señor. Úsanos como instrumentos escogidos en tus manos. Y gracias, Padre, por fijarte en cada uno de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y te comentaba acerca de Juan el Bautista, cómo cuando en su anunciación de su nacimiento y cuando empieza él, en su anunciación del nacimiento, ya lo vimos, a su padre Zacarías, posteriormente él se queda mudo, y hay quienes dicen también por el contexto que también sordo, por como dicen las Escrituras, y es una forma de interpretar, aunque no viene específicamente, pero, o sea, está entre líneas que le hablan por señas, o sea, si no, pues le hablaran normal, entonces se queda sordo, se queda mudo, hasta cuando nace su hijo. Y dicen, no le van a llamar Zacarías, sino su nombre va a ser Juan. Es cuando él puede hablar. Nace Juan el Bautista, inicia él su ministerio, y vienen ahí ciertos personajes que ya lo vimos en la enseñanza de ayer. Te lo voy a nada más a leer el contexto. Cuando él inicia su ministerio, ya no vamos a ver específicamente quién era quién, qué hizo, dónde, cómo, cuándo, no, solamente para tenerlo a la mano. En Lucas 3, Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versos del 1 al 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes
tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios. Que acuérdate, había habido 400 años de silencio. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Nosotros podemos ver cómo a través todos estos personajes, si tú los checas en la historia universal, ahí te das cuenta cómo existieron, y podemos ver cómo el énfasis específico que yo te mencionaba acerca de este personaje. Vino palabra de Dios. 400 años de silencio y Dios habla a través de este profeta. ¿Quién es este profeta? ¿Dónde se habla de él? Isaías 40 habla acerca de él. Y vámonos a la palabra de Dios, ahí donde nos dice Isaías 40, del 3 al 5, donde nos dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Es el ministerio, el objetivo de Juan el Bautista. Y esto se cumple perfectamente con Lucas 3, del 3 al 6. Donde continúa la lectura que hicimos hace un momento, dice: y él, donde dice que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, al río Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, hagamos énfasis o tengamos en mente para qué bautizaba Juan, y es no que se apellidara Juan el Bautista, no. O sea, Juan, ¿y por qué lo conocemos de esa manera? Porque él bautizaba. ¿En dónde? En el río Jordán. Juan el Bautista, ¿por qué? Porque bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Y antes de bautizar, él llamaba a la gente a arrepentimiento de sus pecados. Y él estaba preparando el camino, pero él no era el Mesías. Entonces, aquí nos dice perfectamente, dice, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, nota, los judíos no bautizaban. Esto apenas es algo nuevo para los judíos, para todo el pueblo de Israel. Juan lo está inaugurando, Juan lo está empezando a enseñar. Entonces, ¿para qué? Para arrepentimiento y para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, y vas a ver la similitud de todo esto que investiga el doctor Lucas. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y nosotros podemos observar que es mucha la similitud, inclusive los 3 evangelios sinópticos, que ya vimos ese detalle, es Mateo, Marcos y Lucas, citan Isaías 43. Lucas incluye los versos 4 y 5 de Isaías, y la gente pensaba que Juan el Bautista era el Mesías. Recordemos que Mesías es el ungido, el Cristo. Entonces, y después de esos 400 años de silencio, la gente estaba ansiosa por ver al Mesías. Y también esto nos dice acerca de en Malaquías 4, 5 y 6, dice: he aquí yo os envío al profeta. Dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, que venga. Mira, Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los
y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces, esta profecía no es de que va a venir con el espíritu de Elías. ¿Qué hizo Elías? Derrotó a los 850 profetas y los mató. No, o que hizo caer fuego del cielo. No, o que oró para que no lloviera. No, no es con ese tipo de señales, de milagros. No, sino que es, aquí está especificado, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ese era el objetivo, ese era el propósito. Dice, antes que venga el día terrible y hiera la tierra con maldición. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo esperan ese profeta? Es que va a venir Elías, lo esperan casi en el carruaje y con fuego y con señales. Es como los judíos lo tienen en mente y lo están esperando. Pero no es de esa manera. ¿Y cómo es que va a hacer volver a los padres con los hijos y a los hijos con los padres con ese corazón de perdón, de arrepentimiento, de amor? Es a partir de ese arrepentimiento y es a partir del perdón. Y eso es porque está preparando el camino. Y como te decía, de este profeta es que está profetizado en la palabra de Dios. Y aparece un hombre comiendo langostas y miel y vistiendo un tanto extraño y viviendo solo en el desierto, aislado. Y cuando le preguntan acerca de que, oye, ¿tú eres el Mesías? Juan 1, 20 y 21. Y él dice, ¿sabes qué? No, simplemente yo no soy. Y de esa manera, fíjate, Juan 20 y 21. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Empezó a llamar la atención. Y recordemos que en la parte al sur está Jerusalén y en la parte donde él estaba bautizado en el río Jordán, en esa región es que estaba en la parte del desierto, es que estaba por Perea, no por Samaria, sino por Perea, en la otra región, es que estaba bautizando Juan, anunciando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y él confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo de sí mismo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ya vimos que los fariseos sabían perfectamente de qué les estaban hablando porque conocían las escrituras. Y al momento de él narrar y decirles ahí como que agárrate la concordancia y vete aquí a la cita de Isaías y consúltale, y al momento de decirle la cita, oye, concuerda perfectamente, sabían de quién se trataba, sabían que era el profeta esperado y sabían que venía de parte de Dios. Y aquí, ¿cómo él les sigue diciendo? Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado.
y este que es antes de mí. Y si tú recuerdas, cuando María visita a Elizabeth, ¿quién ya estaba embarazada? Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Entonces, ¿quién nace primero? Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo que es antes de él? Él está hablando del Mesías, del Cristo. Nosotros podemos ver cómo con todo esto que está apuntando acerca de Juan el Bautista, diciendo de sí mismo, mira, yo no soy. Cuando él mismo pudo haber dicho, mira, pues es que de mí, pues no solamente habló Isaías, sino también Malaquías, y pues yo soy, y no, él no hizo nada de eso. También está profetizado de él en Deuteronomio 18, cuando Dios está hablando a Moisés y diciéndole, ¿sabes qué? Yo voy a levantar un profeta como tú, y el cual me va a obedecer y va a hacer las cosas que yo le voy a mandar que haga. Así ya estaba también profetizado. ¿Y cómo? En Lucas 1:17 dice, e irá delante de él el espíritu y el poder de Elías. O sea, no que él fuese Elías como que reencarnado, no. Cabe aclarar eso, porque van a decir, ay, entonces es Elías reencarnado, si ya como no murió, se lo llevó Dios en un torbellino, entonces pues ahí ya está como que regresando y no. Aquí cuando el ángel le está anunciando a su padre Zacarías acerca de ese niño, qué es lo que va a hacer, cuál es el propósito de que ese bebé nazca, le está diciendo este ángel a su padre, dice acerca del bebé, dice, e irá delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver, te fijas, el mismo énfasis, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Te acuerdas el otro que leímos en Malaquías? Decía, y los corazones de los hijos hacia los padres. Y aquí está diciendo, de los rebeldes a la prudencia de los justos. O sea, les está llamando a los hijos rebeldes y a los padres a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ese es el propósito. Y nosotros podemos ver cómo mismo nuestro Señor Jesucristo habla acerca de Juan el Bautista acá en Mateo 11:14. Permíteme leértelo. Donde dice, en cuanto a dice, y si queréis, nada más déjame, te quiero decir algo del contexto. Mateo 11, los mensajeros de Juan el Bautista. Entonces aquí en Mateo 11:14 y nos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Hasta dónde están los profetas y la ley? Hasta Juan. Entonces nosotros podemos observar cómo en el 14 dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Jesucristo está diciendo, están esperando a Elías. Él es Juan el Bautista. Él es aquel Elías que había de venir. Y nosotros podemos ver cómo en Mateo 17, y más adelantito, del 11 al 12, dice acerca de cuando es la transfiguración. En Mateo 17, 11 y 12, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá
de ellos. Nosotros podemos ver cómo claramente, Jesucristo les dijo, Juan Bautista es el Elías que estaban esperando. Y es más, Elías ya vino y lo desecharon. Y cómo aún, pues a él mismo lo iban a desechar. Y el énfasis de la misión de Juan el Bautista, nosotros podemos verlo en Lucas 3:3. Vámonos ahí a la palabra de Dios. Lucas 3:3. Bien rápidamente aquí, donde nos dice que predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Nosotros podemos ver cómo el énfasis es el bautismo en agua para arrepentimiento y perdón de pecados. Esta gente se bautizó por fe en espera de un Mesías. Ellos no estaban acostumbrados, no estaba dentro de lo que es la ley, estaba siendo inaugurado lo que viene siendo el bautismo en agua. Y mismo Juan les dijo, no, va a venir uno que les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y esto es, primero, el bautismo va a ser por fe en espera del Mesías, de Cristo. Número 2, en arrepentimiento de sus pecados. Tienes que arrepentirte de tus pecados para poder reconocer que necesitas un Salvador. Y número 3, para el perdón de tus pecados. Es el énfasis específico de Juan el Bautista. Entonces Juan denunció el pecado de forma directa. Él no andaba con medias tazas ni medio dorándote la píldora y sus predicaciones. Es que ahorita está todo bien light en las predicaciones porque pues te hablan mucho de prosperidad y demás y que todo te va bien y pues de dinero y de pura salud y que todo puro bien. Pero si nos enfocamos realmente en la palabra de Dios, la palabra de Dios no nos dice eso. Y si te hubiese tocado si a veces dicen, ay, la hermana Roxana habla muy así, bueno, así viene la palabra de Dios y yo nada más te lo leo y te lo digo. Pero si te hubiera tocado de pastor Juan el Bautista, mira, así bien breve. Lucas 3, 7 y 8. Y decía Juan el Bautista, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, escucha la predicación. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ahí está, y yo solamente te lo estoy leyendo. Juan el Bautista conoció su función. Y nosotros podemos ver cómo él sabía exactamente a lo que había venido. En Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ya te lo había leído yo en la versión Reina Valera. Entonces, esto nos lo vuelve a confirmar en Mateo 7:20. Que eso que te leí es Mateo 3:1. Y déjame te leo en Mateo 7:20, donde nos dice Jesucristo. Cuando tú digas, ay, esta persona será cristiana, no será cristiana, o esto, que a veces, o uno mismo, cuando nos examinamos a nosotros mismos, oye, ¿seré cristiano? ¿No seré cristiano? Bueno, examínate a ti mismo, ponte en manos de Dios y pues ponte a cuentas con Dios, así como dice en Isaías 1. Entonces,
Porque realmente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Y Jesucristo por eso vino a bautizar en Espíritu Santo y con fuego. Y es para arrepentimiento de pecado. Y el arrepentimiento se verifica con frutos. Si no hay fruto, no hay arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos, hermana? A ver, porque pues no me queda muy claro. Mira, simplemente el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, santidad, humildad, consagración. O sea, no es tan difícil el buscar las cosas espirituales, el anhelar estar en la presencia de Dios, el orar, el deleitarte en la palabra de Dios, el anhelar el ir a la iglesia, el servir unos a otros. Todo eso es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos ver cómo acerca de todo esto que hizo Juan el Bautista. Y cuando Jesús fue para ser bautizado por Juan, ¿qué fue lo que sucedió? Y esto lo vemos en Mateo 3, del 3 al 17 y en Lucas 3, del 21 al 22. Y permíteme leerte en Lucas 3, del 21 al 22, donde dice así la palabra. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nosotros podemos ver cómo Jesús fue bautizado por Juan y cómo cuando, a ver, permíteme nada más a ver si en Mateo es donde dice, no es que yo debo ser bautizado por ti, no tú por mí. Y Jesús le dice, no, espérate, es que es así como debemos hacer esto. Mira, de hace un momentito que te acababa de leer, donde nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, nos dice en Mateo 3:8, y coincide con el texto que te acababa de leer de Mateo 7:20. Entonces, nosotros podemos observar acerca de este texto y en esta porción de Mateo es donde te comento lo que sucedió. Entonces Jesús vino de Galilea, recuerda que está al norte, hacia el Jordán, hacia donde estaba Juan, en el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. O sea, como diciendo, no es posible, no, como que no soy digno, no puede ser. Entonces, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y vemos la Trinidad aquí hermosa. Y hubo una voz de los cielos que le decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El propósito por el cual Jesucristo fue bautizado fue el propósito del bautismo en agua, es para presentar a Jesucristo a la comunidad judía y cumplir las Escrituras, y es el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, ese es el propósito. Entonces, ¿cuál viene siendo? Vemos ahí la Trinidad y el propósito es para presentar a Jesucristo a la comunidad judía, puesto que iban todos a ser bautizados por Juan, y ahí es presentado nuestro Señor Jesucristo. ¿Vieron aquella escena? Para cumplir las Escrituras, como dijo Jesucristo, así conviene que cumplamos toda justicia, y es el inicio de su ministerio. Y Jesús fue autentificado por el Padre. ¿Por qué? Porque los cielos se abrieron, una paloma descendió sobre él y la voz que habló desde el cielo. Vemos la Trinidad. Entonces nosotros podemos ver esa transición de Juan el Bautista hacia Cristo en Juan 3 del 28 al 30, como de esta manera es que ya él cede a Jesucristo. Mira, dice, vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz de su esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En la tradición judía, resulta que había un documento, el ketubá, que es el que por medio del cual se manifestaba el matrimonio. Y lo mantenía el amigo del novio. Entonces, el amigo del novio tenía este documento e iba a la casa del novio cuando el novio iba a ir a casa de la novia como para ir por ella, ya para pasar ya a la fiesta de bodas. Entonces, el amigo tenía este documento en la tradición judía. Entonces, el amigo tenía este documento y pasaba a la casa del novio y se gozaba con él porque era su mejor amigo y esperaba fuera de la casa del novio para que él saliera. E iban en forma de procesión hasta donde estaba la novia, acompañándolo, platicándolo, hablaban, se gozaban y estaban juntos hasta que llegaban a la puerta de la casa de la novia, donde entregaba ese documento y era la función del amigo. Hasta ese punto y terminaba ahí su función. Cuando dice aquí acerca de que el que tiene la novia es el novio. Dice, pero el amigo del novio que está ahí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Entonces, era lo que él estaba tratando de decir. Sabes que mira, este es el propósito mío, el estar aquí. Y me gozo con esta transición que yo estoy haciendo, con este propósito a lo que vine, este objetivo, esta misión, este ministerio que estoy cumpliendo, porque Cristo, siendo el Mesías, Jesús, el Salvador de su pueblo, Emmanuel, Dios con nosotros, está aquí y va, hacia la novia que es la iglesia, y esta transición, hasta aquí yo cumplí, preparé todo, lo acompañé, hice esta función. Hasta aquí quedó mi trabajo. Me gozo con él y es necesario que él crezca y yo prácticamente desaparezca, porque ya cumplí mi función, el introducir al novio. Nosotros al ver todo esto, vemos cómo claramente, pues él está haciendo la función a lo que él vino. Y bien brevemente, permíteme nada más comentarte cómo así en resumen acerca de la vida de Juan el Bautista, bien brevemente, porque pues ya vamos a pasar
al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, como el llamamiento y origen divino del ministerio de Juan el Bautista en Lucas 1, 76 y 77, donde nos dice acerca de Juan el Bautista: y tú, niño, profeta del Altísimo, recuerda que es un cántico de su papá, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. El ministerio de Juan no fue una iniciativa humana, sino un llamado profético desde antes de su nacimiento, y estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Y su misión era preparar el corazón del pueblo para la venida del Mesías. De igual manera, Dios sigue llamando a hombres y mujeres con propósito específico, y no todos predican a multitudes, pero todos preparan camino con su testimonio. ¿Tú estás preparando camino con tu testimonio para que otros lleguen a los pies de Cristo? No claudiques, no desmayes. Sigue fiel y firme con las personas que te rodean en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia. No cedas ante lo que el mundo les ofrece. Permanece firme, porque al rato esas gentes que te rodean van a pedirte consejo, van a pedirte oración, y sepan que tú eres luz y sal en este mundo, y que tú eres cristiano o cristiana. ¿Estamos viviendo conforme al propósito por el cual Dios nos llamó? Sí, Dios tiene un propósito para ti, para tu vida en esta tierra, y te ha escogido para algo especial. Así es que no tires la toalla. Dios tiene planes para ti. Nosotros podemos ver que en la vida de Juan el Bautista, el mensaje que él dio fue de arrepentimiento genuino. Y en aquellos días, nos dice Mateo 3, 1 y 2, Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento no es emoción, sino un cambio de mente y corazón y de dirección. Juan confrontó el pecado sin suavizar el mensaje. No lo hagas tú tampoco. No lo hagas. No solapes el pecado. No lo hagas. Ni nosotros como individuos, ni como papás, ni como mamás, ni al momento de compartir el evangelio, que lo estaba platicando con una hermanita el día de ayer en la noche, que vamos a compartir con policías, con bomberos y demás, y que nos hacían énfasis: tú háblales y que cada quien en el Dios que crea. Pues no, porque pues se supone que estamos aquí para enseñarles el camino, y no como para que, a ver, en el Dios que tú creas, pues en ese confía. Y no, estamos para nosotros mostrarles el camino. Y esa es nuestra tarea, nuestro enfoque. Entonces, mucho ojo con eso, porque la iglesia actual no debe omitir el llamado al arrepentimiento del pecado, llamar pecado, pecado, y buscar la santidad, porque no hay gracia verdadera sin convicción de pecado. No debemos confundir el arrepentimiento con un simple remordimiento. No es lo mismo. Y esto, fíjate, a Juan el Bautista le costó la vida. Entonces, estos son los verdaderos predicadores, los verdaderos profetas, los verdaderos siervos de Dios, los que confrontan con el pecado, los valientes, los que dicen acerca del reino de Dios, los que buscan la santidad. Es lo que nosotros debemos hacer. Otro de los puntos es acerca de la identidad y humildad del ministerio. Juan 1:23, cuando él mismo dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Juan entendió que él no era el centro, ni la estrellita ahí, ni el que voltéenme a ver a mí, sino solo la voz que señalaba a Cristo. Y esto es bien necesario al día de hoy, porque el verdadero ministerio no busca reconocimiento personal,
sino glorificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos realmente buscando ser vistos por la gente? ¿O cuando aún con nuestro testimonio, aún las personas que nos rodean, que digan, es que mira, tú eres diferente y todo? No, no soy yo, es Cristo. Cristo, siempre señalar a Cristo, 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 en el área donde nosotros nos movamos. El ministerio es Cristo, el testimonio es Cristo, y lo que hagamos es para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Así como lo dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe o desaparezca del escenario para que sea Él quien brille, quien se lleve la gloria y la honra. Amén. Otro punto importante, Juan señala al Mesías. Juan 1:29. Cuando lo vio de lejos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros podemos ver que Juan identifica a Jesús como el cumplimiento del sacrificio redentor anunciado en el Antiguo Testamento. El Cordero de Dios. Nuestra misión es exactamente la misma: señalar a Cristo como único y suficiente Salvador. Eso es lo que debemos hacer. ¿A quién estamos señalando como nuestro Salvador? Cristo, Cristo, Cristo. Que nuestra vida sea cristocéntrica. Nosotros mismos, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en donde quiera que nos movamos, mostrar a Cristo. ¿Y cómo esa transición del ministerio? Que Juan disminuya para que Cristo crezca. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Juan acepta con gozo que su tiempo ha pasado y que la centralidad pertenece a Cristo. Todo liderazgo espiritual debe saber cuándo soltar y permitir que Cristo gobierne plenamente. Recuerda, tú no eres la estrellita, tú no eres el centro, tú no eres el enfoque. No, es Jesucristo. ¿Estamos dispuestos a que sea Cristo el único que se lleve la honra y la gloria? Así debe ser, siempre, en todas las áreas y aspectos de nuestra vida. ¿Por qué Jesús elogió a Juan el Bautista? Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan fue grande porque fue fiel en su llamado. No buscó su propia gloria, permaneció firme en la verdad y preparó el camino del Mesías. Recuerda, la grandeza espiritual no se mide en la fama, ni el reconocimiento, ni en los likes, ni en los que te digan los demás, que te adulen y demás, no, sino en la fidelidad que tú tengas ante Dios. Eso es lo que realmente importa. Que le seas fiel a Dios en todo lo que tú hagas. Entonces, mira, si todos los demás te desechan, pero eres aprobado por Dios, con eso es sumamente suficiente. No es más que suficiente, eso es realmente lo único que cuenta. ¿Qué es lo que sucede cuando Juan confronta el pecado? Sufre persecución. Marcos 6, 17 y 18. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, porque Juan decía a Herodes, no es lícito tener la mujer de tu hermano. Aquí lo que viene siendo el incesto. Juan no negoció la verdad. Mucho ojo con esto. Y aun cuando eso le costó la libertad y la vida. Decir la verdad puede traer rechazo, pero callarte trae desobediencia. La desobediencia es pecado y el pecado te aparta de Dios. ¿Qué es lo que prefieres? Decirle a la gente, ay, sí, no pasa nada, mira, todo bien. ¿Y estando en desobediencia ante Dios? No. Aunque no te rechacen, aunque no le caigas bien a todos, pero es mejor decir la verdad. Y a Juan le costó la vida. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por vivir y predicar la verdad?
aunque algunos nos hagan el fuchi, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en lo personal, yo sí. Porque, mira, es mejor estar bien con Dios que con las personas. Porque ¿quién murió por mí? Cristo. Las personas no me van a salvar. Y prefiero estar del otro lado, de parte de Dios, que quedarme aquí cayéndole bien a todo mundo y que me vaya a ir al infierno. No, gracias. Y Él sufrió esa muerte injusta, pero el propósito cumplido. Marcos 6, 27 y 29. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Aunque murió injustamente Juan el Bautista y joven, Juan cumplió completamente el propósito de Dios. Su muerte no fue derrota, fue un testimonio. El éxito ministerial no se mide por la duración de la vida, sino por la fidelidad hasta el final. Dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es lo que realmente importa en tu vida? Que seas fiel a la palabra de Dios, a los principios y estatutos de la palabra, que seas obediente a la palabra o que caigas bien a todo mundo. Y, a ver, si hoy terminara mi carrera, ¿podría decir que cumplí el propósito de Dios? ¿Qué diríamos? Nosotros podemos observar que Juan el Bautista fue profeta fiel, voz valiente, siervo humilde, testigo del Mesías y mártir del reino. Su vida nos recuerda que el propósito divino se cumple aún en medio del sufrimiento y que Cristo siempre debe ser exaltado por encima de todo. Juan preparó el camino y Jesús es el camino. Entonces, ¿qué más queremos si es el mismo propósito para tu vida y para mi vida? Preparar esos corazones para cuando el Espíritu Santo llegue con su palabra a tocar esos corazones que sean transformados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra tarea? Simple y sencillamente, el sembrador salió a sembrar. Disposición a compartir la palabra de Dios. Todo el demás trabajo es de nuestro Dios. Quien va a transformar corazones, quien va a transformar vidas, quien va a salvar es nuestro Dios. A nosotros nos corresponde única y exclusivamente compartir la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero predicarla pues tal como es, sin quitarle, sin ponerle. Te mando saludos, tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo, de tu programa Instrumento Escogido. Oramos para despedir el programa. Gracias, Padre, porque podemos ver cómo tu siervo, Juan el Bautista, fue fiel, Señor, y que aunque su vida fue corta, él cumplió el propósito por el cual tú lo mandaste. Aunque sufrió, Señor bendito, pero seamos como Él, diciendo la verdad, siendo valientes y fieles a ti, al único Dios verdadero. Gracias, Padre, te amamos. En el nombre de Jesucristo, quédate con nosotros hoy y siempre. Amén. Bendiciones.